pide hallar el ángulo, ¿no? Porque ya la apertura numérica se los ponen en los lentes objetivos, ¿ok? Y ya, que con eso que quiero llegar, que eso es una fórmula que ya se tiene establecida. ¿Para qué? Para poder entender lo que viene después, que es esto, poder de resolución. Ok, la diferencia entre estos dos es básicamente que uno es el opuesto de otro, ¿ok? Si yo tengo, por ejemplo, un límite de resolución muy bajo, es porque voy a tener un gran poder de resolución. Puede que esto suene un poco contradictorio, que las palabras confundan, ¿no? Pero tiene sentido si lo piensan así. Si yo veo algo muchísimo, muchísimo más pequeño, algo que yo que sé de 0.2 nanómetros ya con un microscopio electrónico, obviamente es porque voy a poder capturar esa imagen y voy a poder estudiarla mejor, ¿no? No es como nuestro ojo que si queremos ver algo de 0.2 nanómetros no vamos a poder ver, ni siquiera vamos a poder ver un puntito, ¿no? A eso quiero llegar. A un bajo límite de resolución vas a tener mayor poder de resolución, ¿ok? Por eso es que los microscopios electrónicos son los mejores, ¿ok? Porque pueden capturar cosas muchísimo más pequeñas. Y aquí está la fórmula, ¿no? A un bajo límite de resolución me da un mayor poder de resolución. ¿Ok? Acuérdense de esta fórmula, más que nada para que empiecen a generar conceptos y unir ideas, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dicen, yo quiero mejorar el poder de resolución, el poder de resolución de un microscopio, ¿no? ¿Qué podría hacer? Por ejemplo, podría bajar la luz, su longitud de onda, podría usar eh, otros generadores de luz, ¿no? Podría usar ultravioleta, por ejemplo. Uso ultravioleta y ya este lambda va a bajar. Y si baja este lambda, también baja la resolución, límite de resolución, y por lo tanto el poder de resolución va a aumentar, ¿no? Así van jugando con los datos y solitos se van a ir dando cuenta que cambiando algunos materiales o usando quizás algunos componentes más, se pueden mejorar las resoluciones. ¿Ok? Hay más que nada eso. Con ese ejemplito de los lápices espero se haya podido quedar claro esto. Uh, ok, y siguiente. Los tipos de microscopía ya. Ok, como sabemos, nosotros tenemos variedades de tejidos, de células, de organismos que queremos explorar, ¿no? Pero cada componente tiene sus propias características, ¿no? Reaccionan diferente a la luz, quizás necesitan reaccionar con otros materiales o no se notan mucho con un simple microscopio, ¿no? Por eso durante los años se han ido desarrollando diferentes tipos de microscopía, han desarrollado microscopios con diferentes funciones, ¿no? El primero de todos y el más común, ¿no? Y el que hemos usado nosotros, la microscopía de campo claro. Creo que como su nombre lo dice y está muy preciso, se usa campo claro. ¿Por qué? Porque es ideal para muestras que están teñidas. Si tú tiñes algo y lo pones en un fondo blanco, pues vas a ver la tinción de todas formas, ¿no? Y, por ejemplo, el epitelio bucal que hicimos, células intestinales se podría agregar aquí fácilmente, con la intención de teñirlas. Acuérdense de esto, son para células teñidas. O sea, directamente aquí la luz cae de la muestra, va directo aquí y es lo que vemos. O sea, es el más sencillo de aplicar, ¿ok? El siguiente es la microscopía de campo oscuro. Aquí ya empieza algo distinto, ¿no? Como su propio nombre también lo dice, campo oscuro. ¿Por qué? Porque aquí el condensador, la parte donde toda la luz se empieza a juntar para que caiga encima del objeto, lo tapa. Es como que si genera un tapón oscuro y toda la luz vaya por los laditos, o sea, de forma tangencial, no que caiga directamente en la muestra. Y eso hace que algunas zonas solo se iluminen, ¿no? Como pueden ver aquí. Y no necesariamente aquí se tiene que teñir, ¿no? Acá dice partículas pequeñas sin teñir. Esa es la ventaja, ¿no? No es necesario quizás gastar en colorantes, etcétera, porque solito se va a teñir se van a formar por contraste los organismos, las células que estábamos viendo, los tejidos, ¿no?
Y como dice aquí, la característica de este tipo de microscopía es el anillo en el condensador. Acuérdense, el anillo en el condensador. Ok. El siguiente es la microscopía de contraste de fase. Ya. Ok. Para explicar es del mismo modo que el anterior, solo que la diferencia es que aquí hay un anillito que se forma un anillito que se forma, ¿me pueden escuchar? Sí, ¿no? Un anillito que se forma tanto en el condensador como en las lentes, ¿ok? ¿Y qué se genera con esto? Una diferencia de brillos. ¿Y por qué se genera diferencia de brillos? Porque en la célula no todos los componentes tienen las mismas densidades. Cada uno se va formando de distintas formas, ¿no? O sea, el núcleo de todas formas es el más denso porque tiene como material genético y distintas cosas, ¿no? Y esa es la intención de este tipo de microscopía, que aquellos que tienen, por ejemplo, las densidades más altas son las que la luz no puede pasar completamente y por eso son las zonas más opacas, por eso es que no brilla tanto, como pueden ver aquí en la imagen. Aquí el núcleo es la zona, por ejemplo, más, por así decirlo, que no brilla tanto, la más opaca. ¿Por qué? Porque es tan denso que la luz no puede pasar. Y aquí las zonas más blancas pasa todo lo contrario, ¿no? Son las zonas más brillosas donde la luz puede pasar más fácil. Por eso aquí sí se puede ver, por así decirlo, más estructuras. ¿Por qué? Porque es por esa propia diferencia de densidades, ¿no? Es más común para células que no necesariamente necesiten teñirse y se trabaja solo con brillo, ¿no? Ok, el siguiente es la microscopía de polarización. Aquí ya empiezan a mejorar las resoluciones, por así decirlo, ya se ven cosas más nítidas, ¿ok? Eh, Acá dice, utiliza luz polarizada para observar estructuras anisotrópicas como fibras y cristales. En español, ¿qué es anisotrópicas? Anisotrópica significa que aquellas sustancias que pueden actuar de distintas formas ante la luz, ¿no? Por ejemplo, una organela a cierta longitud de onda de luz puede actuar de una forma y con otra puede, yo qué sé, explotar o hacer algo. Entonces, yo qué sé, distintas características, ¿no? Y eso es lo que genera esta microscopía, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que la luz que siempre se emite va en una onda, ¿no? Así, fuá, 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 fuá. Ay, disculpe. ¿Ok? Va así, en una onda. Y eso lo que hace es polarizar, ¿no? Dirigirlo solo en un enfoque. O sea, hacerlo solo en un lado, como ven aquí, de A para B. ¿Ok? Polarizarlo solo para un lado, para un plano, por así decirlo. Y eso va a caer encima ya del objeto que quieren ver. Y por esta misma polarización que se hizo, ese, ese componente celular, subcelular, etcétera, va a actuar de una forma. Y por eso se forman cosas más nítidas. Quizás se pueden teñir cosas que ni siquiera se teñían con un microscopio normal. ¿Por qué? Porque actúan a diferentes características, actúan de diferentes formas mediante diferentes longitudes de onda, quizás diferentes planos. ¿Ok? Este es el chiste de la microscopía de polarización. Es más nítido. ¿Por qué? Porque se trabaja con los planos de la luz. Y aquí se utilizan los cristales, ¿no? Para poder dirigir las longitudes de onda bien, los planos de onda bien. ¿Ok? Luego el siguiente, ese es un poco más sencillo, ¿no? La microscopía de fluorescencia. Porque los componentes que se van a observar empiezan a brillar, ¿no? Por la misma luz y por sus propias características. Y aquí hay dos tipos, ¿no? La fluorescencia primaria, o que es la natural, o sea, aquella propia característica del organismo que vamos a observar. Yo que sé, el organismo puede recibir luz y mediante esa luz empieza a hacer reacciones, transforma la luz solar, yo que sé, en reacciones químicas, en energía química, y de esta forma su cuerpo va a reaccionar y va a empezar a brillar. Y ese brillo es lo que nosotros vamos a ver y vamos a distinguir. Para el otro caso es la fluorescencia secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que por sí mismo este componente, esta célula no va a brillar, ¿ok? ¿Qué es lo que necesita que le agreguen? Fluorocromos, o sea, componentes que hagan que recién empiece a brillar la célula.
Como aquí pueden ver en esta imagen que era de la, si no mal recuerdo, de la cándida, que se le echó un componente por el sulfuro creo que era, no recuerdo bien, y empieza a brillar como ven aquí. Ese es el más sencillo de todos, solo para distinguir eso. Y que trabaja bajo longitudes de onda corta, ¿no? O bueno, por así decirlo, específicas. Pero son detalles más técnicos. Lo importante es que se entienda lo esencial. Ok, el siguiente creo que es confocal. Ya, este es uno de los últimos que se desarrollaron, creo que hace 50 años, no, 40 años creo, confocal. ¿Por qué? Básicamente, para que se entienda es como que si sacaran una impresión por cada capita que hay. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se trabajan aquí con láser. Un láser se caracteriza porque tiene emisión continua, ¿no? Pero no sé si han visto esos lásercitos, porque alumbran fuerte, porque a cada rato envían fotones, 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 un montón de luz continuamente, y eso hace que se pueda obtener distintas imágenes o se pueda obtener distintas características de una sola capa, ¿no? Y por eso también se utiliza aquí una platina motorizada. O sea, una platina motorizada es la cosita donde va el objeto, que se mueve para arriba, para abajo. Esta forma como que va sacando copias de cada capa, y esto va por la computadora y empieza a formar estructuras tridimensionales, ¿no? Como pueden ver aquí en la imagen se ve muchísimo más nítido. Y aquí se le puede poner, ¿no? Sus arreglitos, Photoshop y así, para que quede mejor. Básicamente esto es para estudiar cosas ya muchísimo más nítidas, ¿ok? Y aquí acabó la que es microscopía de luz. El que sigue es ya la microscopía electrónica. Aquí no le voy a explicar cómo funciona exactamente un microscopio electrónico porque es sumamente grande, no sé si recuerdan la clase, y solo cómo o a qué están dirigidos o cómo funcionan en su esencia, ¿no? La microscopía electrónica se llama así porque no utiliza en sí luz, utiliza haces de electrones. ¿Por qué? Porque los haces de electrones tienen una longitud de onda más chiquita. Y se acuerdan que habíamos dicho que si tienes una longitud de onda más chiquita, tienes un menor límite de resolución. Y si tienes un menor límite de resolución, tienes mayor poder, ¿verdad? Por eso es que se pueden ver mejor en la microscopía electrónica. Y aquí tenemos la de dos tipos, ¿no? La de transmisión y la de barrido. Ambas que fueron... Ay, disculpe. Ambas que fueron descubiertas por nuestros científicos. Ay, disculpe, me quedé seco. Ok, como decía, fueron descubiertos en 1931, si no mal recuerdo, no descubiertos, desarrollados en 1931, el primero que era de transmisión. ¿Por qué de transmisión? Porque pasa las estructuras. O sea, tiene una célula aquí, un átomo, una membrana, una estructura que es muy pequeña y los electrones lo van a pasar porque están tan densos y van a tanta velocidad que simplemente los pasan y regresan y es como que sacan una impresión también de eso. Y ya tienen, por así decirlo, las estructuras internas de esa célula o de ese organelo que se quiere ver, ¿no? Ruska y Noll fueron los que desarrollaron esto en 1930 y pico, 31 creo. Y acuérdense de esa frase, ¿no? de lo de aquí. El haz atraviesa las estructuras. ¿Ok? El siguiente, microscopía electrónica de barrido. Aquí ya lo desarrollaron 15, 10 años después. ¿Por qué? Porque este ya escanea la superficie. Este entraba, este entraba y veía las estructuras y sacaba una referencia de cómo estaban. Aquí no las atraviesa, hace como un efecto rebote, llega a la superficie y vuelve. Y es así a modo de escáner y se obtiene imágenes como esta de muy buena resolución, como pueden ver, se ven muy nítidas. ¿Ok? Eso básicamente es las funciones. Y ya, un datito cómo funciona ya aunque no creo que venga, pero por si acaso, ¿no? Se genera un cátodo que empieza a emitir electrones, electrones, electrones y para que esta emisión de electrones pueda ir de un solo lado, tiene que haber un diferencial de potencial, ¿verdad? De 20.000 voltios por ahí, o 20.000 kilovoltios creo que era. Y esto hace que vayan muy rápido estos electrones.
hay esta gran diferencial de potencial hace que estos se dirijan al ánodo. Y este ánodo va a tener incluso imanes que hacen incluso que vaya incluso más rápido y se potencie la efectividad de los electrones. Y así es como funciona la microscopía electrónica, ¿no? Ok. Hasta ahí acabó la parte de lo que era microscopía. Lo que sigue es la histología, histoquímica y citoquímica. Ok. Ah, para diferenciarlo primero, ¿qué es la histología? La histología es el estudio microscópico de las estructuras de los tejidos celulares, ¿no? ¿Qué tejido, por ejemplo? La piel, eh, tejido conectivo, tejido nervioso, etcétera. El estudio macroscópico, ese sí es anatomía. Eso para que se acuerden. Anatomía es macroscópico, histología es microscópico, ¿ok? Es un estudio microscópico de la estructura de los tejidos. Y esos los estudian como con las muestras histológicas, que vamos a llevar ya cuando entremos el siguiente año a la histología y vamos a ir a vaquero quizás. Vamos a empezar a trabajar con muestras histológicas que se prepararon ¿cómo? Por un estudio histológico, mediante un estudio histológico. ¿Qué consiste en un estudio histológico? Es básicamente esto, endurecer, obtener una muestra de calidad para futuros estudios, para futuras pruebas, ¿no? Que se quieren hacer. Pero lo primero que tenemos que obtener, obviamente, eso es el tejido, ¿no? Son las muestras. Aquí podemos tener dos opciones, o es lo que más se trabaja, que es directamente de los órganos. Por ejemplo, queremos estudiar un riñón directamente, el estómago, y de algunas componentes de los animales, ¿no? Directamente. Por así decirlo, a nivel macroscópico, algo así. Tómenlo como que si fuera más grande. Y el otro lado es por el tema de las biopsias y las plantas. Como saben, cuando se hace una biopsia te sacan un poquito de tejido, pero minúsculo, muy pequeño, ¿ok? Y el tema de las plantas es de la misma forma. Aquí, normal, se obtiene el tejido, ¿ok? Luego, ¿qué es lo que se tiene que hacer durante un estudio? La fijación. ¿Ok? ¿En qué consiste la fijación? Acá puse conseguir estabilidad y puse fotografía. ¿Por qué? Entiéndanlo como que una estructura, cuando ustedes la dejan quieta, se va a mover. ¿Por qué? Porque todo tiende a moverse, chicos. Además de que se va a desgastar, macrófagos pueden venir a comerlo, bacterias pueden contaminarlo, etcétera, etcétera. Y eso no es lo que se busca, ¿no? Cuando quieren hacer un estudio histológico, lo que se busca es ver estructuras firmes, estructuras que se puedan estudiar, describir y ver su morfología, ¿no? Y esto, en este punto, se hace la fijación, que es básicamente dejar esas estructuras en su sitio. Y puse fotografía porque es tipo dejarlas enmarcadas como una foto. O sea, tal como está ahí, las tienes que dejar. Por eso puse fotografía, ¿no? Y aquí hay tres tipos de fijación, o sea, tres tipos de cómo dejar a las estructuras en su sitio, ¿no? El primero, el más fácil, creo que considero yo, es el congelamiento. O sea, básicamente es eh, poner la estructura no bajo hielo. Hay componentes como ah, nitrógeno líquido, ¿viste? Como, por ejemplo, se puede trabajar con nitrógeno líquido y ya, por ejemplo, ahí las estructuras se mantienen estables. Y estos consiguen cierto grado de dureza, ¿ok? No es completa, acuérdense, cierto grado de dureza. ¿Ok? Esto es por la parte de congelamiento. El otro es la perfusión. Seguro el nombre ya le suena un poco. Perfusión es trabajar ya con los vasos sanguíneos. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, un órgano, por ejemplo, eh, un órgano que tenga inervación, el corazón, ya pongan el corazón. Quieren estudiar el corazón y necesitan primero fijarlo. Y lo más efectivo sería que la sustancia con la que quieren fijarlo llegue llegue a cada célula del corazón, del complejo cardíaco, ¿no? ¿Y cómo lo harían? Pues echando ese líquido, ese componente
por los vasos sanguíneos, ¿no? Y de esta forma, por medio de los capilares, va a llegar a cada célula. Y así de esa forma se expande y se tiene una mejor fijación, ¿ok? Y esta es por excelencia la mejor técnica, la perfusión, cosa contraria por la parte de la inmersión, que como su nombre también da a entender, solo se mete la estructura, la pieza de la plantita o la pieza cuadradita de tejido, literal se lo mete en la sustancia fijadora y se queda ahí. Se queda ahí y solo por simple difusión se va, por así decirlo, a absorber como una esponja y ya básicamente está todo. Pero por excelencia, recuerden que la perfusión es el mejor medio de fijación. ¿Ok? Una vez que ya está todo esto, la perfusión, la inmersión y el congelamiento, etcétera, o sea, ya está la estructura fijada, lo que sigue es la inclusión. Acá puse conseguir dureza. ¿Por qué? Si bien es cierto, cuando ustedes la fijaron, ya está algo, por así decirlo, duro, ya no se puede mover tanto y se puede estudiar, por así decirlo, usualmente se hacen cortes, se tiene que cortar por láminas, 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 ese cuadradito. ¿Para qué? Para poder evaluar con mayor eficacia el daño o la morfología de estas células, ¿no? ¿Y cómo se consigue esta dureza? Echándole algunos materiales, ¿no? En este caso, hay dos que son los más comunes, el de parafina y el de resina. Vamos a empezar con el de parafina. El de parafina, como había dicho, es una estructura básicamente diseñada para el tema de los órganos y es el más común, porque no es tan duro, por así decirlo, genera la dureza necesaria para mantener un cubito y que se pueda ir por el micrótomo para que se corte, se corte, se corte, se corte. ¿Ok? Caso contrario con la resina. La resina es un material ya incluso muchísimo más duro. Y seguro se preguntarán, ¿por qué no se utiliza lo mismo? Si prácticamente es solo para generar dureza. La cosa es que para el tema de la resina es un material más duro. ¿Por qué? Porque se usan cortes muchísimo más finos. El ultramicrótomo, como su nombre dice, ultra, genera cortes de nanométricos incluso, creo que había leído. O sea, muy, muy, muy delgaditos y que para mantener esa firmeza tiene que ser algo muy duro el que lo contenga. Por eso se utiliza resina aquí y no parafina. ¿Ok? El siguiente punto, como ya está duro, ya está, por así decirlo, listo, les va a quedar un cubito aquí. Y lo siguiente que sigue es el corte. Ya generar láminas, 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 láminas de la sustancia para estudiar, ¿no? Y se utilizan distintas herramientas o distintas máquinas. Como he dicho, el primero es ultramicrótomo, para aquellos que trabajan con la resina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque genera cortes más delgados, ¿sí? Muchísimo más delgados. Aquí, el micrótomo, para aquellos que se han sido trabajados con la parafina. Cortes a nivel micro, ¿no? No tan delgados, pero tampoco tan gruesos, ¿no? Lo suficiente para poder obtener estudios histológicos. Aquí puse vibrátomo. Ok, ¿por qué puse vibrátomo? Aquí, como había dicho, de la perfusión se saltó vibrátomo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no salió acá la inclusión? Porque aquí, cuando ustedes fijan la sustancia a la muestra, va a tener algo de dureza. No es el 100% de dureza, pero tiene un porcentaje. Y eso incluso puede bastar para quizás tomar muestras. Pero ese tiene una propia máquina, ¿no? Como se llama acá, vibrátomo. ¿Ok? Pasa directo al vibrátomo porque no hubo inclusión. Acuérdense de esto. Porque utilizó la misma dureza, la propia dureza del fijador. Más nada. Y aquí el criostato, disculpe, criostato, que es como el caso de la perfusión, pero aquí con el congelamiento. O sea, congeló la célula, congeló al tejido y le bastó solo con eso al que va, yo qué sé, realizar el estudio, y de frente lo pasó a un criostato, que es lo mismo que lo cortan, ¿no? Altas temperaturas. Básicamente eso. Se saltaron el paso de la inclusión, o sea, de ponerlo más duro. ¿Ok? Luego,
Después de que tengan los cortes, el último paso en sí y donde acabaría todo es la observación. O sea, ya de frente poner el microscopio y visualizar los tejidos y, y ¿no? detectar algún malformación, defecto, etcétera. Pero aquí puede haber dos casos. Bueno, el más común, ¿no? La tinción. Como ya había dicho, o como ustedes también saben, ¿no? La tinción le da algunas zonas coloridas al tejido, ¿no? De esta forma los diferenciamos más rápido y podemos ya comparar y ver si hay algo mal en los tejidos histológicos. ¿Ok? Y aquí por contraste, como acá se utiliza un microscopio electrónico, por contraste, o sea, las zonas que más se iluminan, como ya hemos mencionado, las zonas, por ejemplo, de contraste de fases, y algo así. Pero el más importante aquí es la tinción. Ay, disculpen, me estaban llamando, me querían matar. Ok, siguiendo. Acuérdense de aquí de la tinción, chicos. ¿Por qué? Porque la tinción tiene un propio tema, bueno, es un tema que el doctor lo incluyó, ¿no? Eh, aquí, la extinción. Pero primero, para que vean la imagen, o bueno, un resumen de todo lo que acabo de explicar, cómo se obtiene la muestra, ¿no? Aquí, llega la muestra, se fija y ya tiene, por ejemplo, la muestra ya con todos los organelos, todos los tejidos un poco establecidos. Y aquí, como dije, podían tomar tres caminos, ¿no? De frente ir al vibrátomo con la propia fijación y obtener las secciones, bla, 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 bla. El otro, ir con la parafina o con la resina, ¿no? Para ponerlo incluso más duro y que esto se hace a temperatura de 60 grados aprox, ¿ok? Y se obtienen cubitos, como ven aquí, cubitos, 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 para ponerlo más duro. Y a cada uno va a pasar a sus respectivas máquinas, ¿no? El de resina con el ultramicrótomo para obtener secciones de 50 a 90 nanómetros y la parafina con el micrótomo, ya secciones no tan pequeñitas, de 5 a 20 micrómetros, ¿ok? Y así. Y aquí está el último, que era de la congelación, ¿se acuerdan? Con el criostato. O sea, aquí esta imagen literal resume todo y es algo también que va de la mano con lo otro, ¿ok? Y ahora aquí, como dije, la tinción. Eh, las tinciones vienen a ser la parte que se colorea, ¿no? Para poder diferenciar los tejidos. El profesor puso dos técnicas de tinción, ¿no? Hay más, pero estas son las dos que recalcó el doctor. La histoquímica. Por su nombre pueden sacarlo, ¿no? Química, reacciones, histotejidos, y ahí pueden sacar, que es la técnica para identificar compuestos en tejidos, o sea, lípidos, carbohidratos, proteínas, etcétera, mediante reacciones químicas. ¿Ok? Yo qué sé, le puedo meter ahí sulfato, yo qué sé. Estoy diciendo nombres al azar. Pueden meterle cualquier sustancia. Eh, Aquí está, por ejemplo, el PAS o el Ciel-Nielsen. El PAS creo que es el ácido periodado de Schiff, creo. Por ejemplo, ¿para qué? Para teñir ciertas zonas de algunas células. ¿Ok? Acuérdense, identificar compuestos en tejidos mediante reacciones químicas. Ese es uno. Y el otro es inmunohistoquímica. Puede sonar casi parecido, pero este inmuno la maniobra. Ah, lo mismo, técnica para identificar compuestos, pero aquí la característica es mediante anticuerpos. ¿Ok? Recuerden que tienen una célula y viene un agente patógeno, quiere atacarlo, y ese tiene un antígeno este antígeno empieza a activar el sistema defensivo, empieza a generar inmunoglobulinas, ¿no? Y ya tenemos defensas, ya tenemos nuestros propios anticuerpos. Y es con lo cual trabaja esta técnica, la inmunohistoquímica, con estos anticuerpos. ¿Ok? Eh, Aquí, un tipo de histoquímica, acuérdense, como dije que eran reacciones químicas, uno, un subtipo es la histoquímica enzimática, o sea, reacciones químicas con enzimas, o sea, para identificar qué enzimas. Okay. Aquí. El otro, ¿dónde está? Aquí, vamos a ir con un pequeño esquemita de la tinción, ¿no? Como había dicho, la histoquímica.
se trabaja con reacciones químicas. Y el más común, o el que el doctor puso y que hizo incluso el esquema, es del PAS, del ácido periódico de Schiff. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, hasta aquí es ese punto y ustedes tienen ya su corte histológico hecho, ahí tranquilo, normal. Pero pónganse que no ven nada, no se ve nada porque no está teñido con nada, pues está todo incoloro o no pueden distinguir las zonas que quieren ver. Aquí es donde entra en juego la tinción. ¿Sí? Aquí hay una explicación de por qué, seguro dirán, pero ¿por qué no lo echo de frente? Seguro se ha de teñir y ya más rápido, ¿no? Porque hay un esquema grandazazo. Ya. Lo que pasa es que el medio de las células y el PAS no son miscibles. O sea, no es que uno pueda juntarse con el otro, no puede entrar. ¿Ok? Por así, es una forma de explicarle bastante sencilla. No puede haber intercambio. O sea, el PAS no puede entrar y el agua que está dentro del célula no puede salir. Por eso es que no reaccionan. Y por eso hay una serie de pasos para poder recién echar este compuesto de tinción. Ahí está, por ejemplo, el desparafinado, la hidratación, que es básicamente echarle etanol coletílico en diferentes grados, para luego recién de una vez hacer todo esto, recién echarle el ácido periódico, el reactivo de Schiff, bla, 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 bla. Y como ven aquí, recién empieza a teñirse por aquí, cuando se echa la hematoxilina. Aquí se empieza a teñir, ¿ok? Y una vez que ya está todo esto, se vuelve otra vez con la reversión de pasos. Ahora en vez de hidratarlo, acá ya se deshidrata y queda las células así para ya ver. Y aquí como pueden observar, ya está para el montado, ¿no? Para meter de frente al microscopio. Esa es básicamente la tinción PAS. Es más sencilla y tiene más beneficios porque ya va a depender mucho de lo que quieras observar. Creo que aquí puse, sí, la imagen. Por ejemplo, aquí a la izquierda se puede ver un corte que no se utilizó esta tinción, ¿no? Del ácido periódico. Y aquí se pueden ver unas zonas que están teñidas, pero no es lo que, por ejemplo, esté buscando el investigador, ¿no? Pónganse que quiere encontrar polisacáridos. Para encontrar polisacáridos, se tiene que utilizar este PAS, o sea, el ácido periódico, ¿no? Y como ven aquí, una vez que utilizo esto, aquí cambia totalmente la cosa. Aquí las zonas que más se tiñen, por ejemplo, son los centritos. Y cuando ya se tiñen, ¿qué puedo decir aquí? Que estas zonas son las que tienen más polisacáridos, por así decirlo. Esto va a depender mucho de las cosas que quieran investigar, de las cosas que quieren ver, el uso de los reactivos, ¿ok? Básicamente es esto, ¿no? Para hacer la comparación. Luego, la tensión enzimática. El ejemplo había puesto aquí. Como había dicho, la histoquímica, ¿no? Se basa en las reacciones químicas para identificar compuestos. En este caso, zonas que tienen ciertas enzimas. Estas zonas más teñidas son neuronas. Y porque seguro se preguntarán, pero ¿por qué están teñidas esas? ¿Por qué no están teñidas otras? ¿O por qué en sí se tiñeron, no? La explicación rápida es porque tienen óxido nítrico. ¿Ok? Con la histoquímica enzimática, por ejemplo aquí, durante el estudio, se le agregó una tinción. ¿Para qué? Para que reaccione con una enzima en específico. Una enzima que es la sintasa de óxido nítrico, que está solo en ciertas neuronas. ¿Ok? Solo está en ciertas neuronas. Y una vez que reaccionen, estas se van a empezar a teñir. O sea, las que se tiñeron, ¿qué son? Son células que tienen una enzima que favorece la producción de óxido nítrico. ¿Ok? Esta es la explicación básicamente de la imagen. ¿Ok? Algo chiqui nomás, una sencilla. Siguiente, ya la parte de fraccionamiento. Cuando se quiere estudiar células, póngase que quieren ver ya estructuras incluso más pequeñas, ¿no? O estudiar en conjunto. Pero obviamente las células son células, están en una membrana y que va a contener a todos sus organelas adentro de ella.
Pero para esto han habido mecanismos para poder desarmar a la célula y para poder realizar los estudios a las mitocondrias, lisosomas, complejos Golgi, etc. Y aquí entra el fraccionamiento celular. ¿Ok? ¿Qué quiere decir el fraccionamiento celular? En pocas palabras, fraccionamiento celular significa rompimiento de la célula para poder estudiar sus componentes. Eso es, rompimiento de la célula para poder estudiar sus componentes. Y se basa en dos pasitos, ¿sí? La homogenización y la separación de sustancias. Homogenización, que es romper la célula, básicamente, descascarla y que suelte todo lo que tenga, ¿ok? Y que puede ser de distintas formas o por distintos medios. Homogenizador de esferas, de envolitudo, por licuadoras, con motores, rotores o shock osmótico. Esos nombres los puse ahí solo más para completar porque en sí son como máquinas, pues no es como que se puede escribir tal cual. Se usa con esferas porque se pone como una centrifugadora con bolitas adentro y empieza a tambalear hasta que se obtenga polvillo. Y esas ya son se ha roto la célula, por así decirlo. El émbolo y tubo es un tubito como con un vasito que se empieza a chancar y moler y ya tienes, por así decirlo, la célula lisada, o sea, ya toda rota. Las licuadoras, que no creo que tenga que explicarlo, ¿no? Licuadoras como con motores, rotores, y quizás shock osmático que quizás le suene, ¿no? Ósmosis, ¿se acuerdan? Que busca llegar a la hemólisis de la célula, ¿no? O sea, que estalle en un medio hipotónico hace que la célula reviente, por esa diferencia de gradientes. ¿Ya? Hay diferentes mecanismos, aquí como escribí, para romper la célula. La siguiente parte es la separación de sustancias subcelulares. O sea, ya una vez que tengo todas las células rotas, obviamente van a estar en desorden, ¿no? Quizás por la propia densidad, algunas van a ir para abajo, otras van a ir para arriba, pero no es que todas estén agrupadas por ciertos grupos. O sea, no es que es cierta, al fondo estén todos los lisosomas, de la siguiente capita estén las mitocondrias, no, están solo desordenadas así. Y de alguna forma tengo que ordenarlas, ¿no? Y aquí entra el término centrifugación. ¿Qué es la centrifugación? Pues es dar vueltas, ¿no? Usar la fuerza centrífuga para poder hacer la separación. Aquí está. Por ejemplo, aquí, como ven, aquí está ya toda la célula rota, las células. Y si bien hay una gradiente, acá como pueden ver la gradiente, no es que en cada partecita esté en una estructura puesta, ¿no? Acá no es que en el 1.09 estén los lisosomas, ¿no? O sea, solo están rotas, pero no están acomodadas. ¿Ok? Y una vez que ya le hice la centrifugación, ya por la propia gradiente, por las propias densidades, se van a ir formando. Los peroxiomas son pesados, van a 1.23, van para abajo y así, en esa escala. Básicamente solo es para poder realizar estudios. ¿Ok? Y lo último, cultivos celulares. Creo que ese es lo más fácil de explicar y no hay mucho que decir, ¿no? Que es el crecimiento de células en medios que no son los habituales, ¿no? Una célula crece en nuestro cuerpo, necesita alimentarse, necesita ATP, necesita glucosa, etcétera, etcétera, necesita diferentes mecanismos para poder sobrevivir. Y los cultivos celulares buscan extender esta vida fuera, por eso es in vitro, ¿ok? En condiciones específicas, ¿no? ¿Para qué? Para investigaciones, estudios, etcétera. Y listo, chicos. Esto sería todo. Espero que se haya podido entender. Resumí lo más que pude las 90 y pico PPTs en estos 24 y espero que se haya mantenido mi explicación. Si tienen alguna duda, por favor, pueden preguntarme ahora o alguna cosita. ¿Alguno? Disculpe, ¿compartirá las PPTs? Sí, no te preocupes, sí, vamos a compartirlas. No te Ok, preocupes. muchas gracias. Y, ¿alguien más alguna consulta? Ok, chicos, entonces si no hay preguntas ni nada, les agradezco por estar aquí, por haberme prestado atención, espero haberme dejado entender.
Gracias y en teoría nos vemos mañana, ¿no? Para la semana 2 que ya un par de compañeros más se encargarán y bueno, vamos con todo para el examen de BCM. Cuídense y tengan buena noche. Buenas noches.